Bien, entonces, bueno, muchas gracias por las presentaciones, como por esta recepción más cálida que nos vamos dando, sobre todo porque esta no es una experiencia formativa institucional con todos los pros que eso puede tener. Primero, un pensamiento más valiente, más honesto, más arriesgado, que se atreve a fallar, que se atreve a improvisar, que se atreve a ir a caminos relativamente distintos, hablando de temas que de alguna manera nos desbordan, ¿sí? Es decir, yo soy un aficionado, un apasionado de la filosofía, pero no soy un filósofo en el sentido canónico. Soy un analista que investiga, como probablemente lo hacen cada una de ustedes, cada uno de ustedes, y a partir de allí quiero ir presentando problemas como un semillero, y en este gran caldo que somos nosotros, en este gran teatro colectivo, ir viendo qué puntas salen, ¿sí? En ese sentido es una experiencia también al que las quiero invitar. Inclusive he pensado distintas metodologías en alguna de las clases me gustaría probar incluso con ustedes, quizás que la presentación de los textos no lo haga yo, sino que cada una o cada uno elija un texto y quizás lo presente en 10 15 minutos. O sea, vamos a ir probando cosas de manera tal que lo que me interesa es que las ideas circulen más que yo hacer como mega exposiciones ni nada por el estilo, ¿no? Sí, me reconozco en un esfuerzo permanente por pensar muy seriamente estos temas, o sea, en el sentido como sistemático. Es una cuestión que realmente me apasiona, amo los temas que están aquí presentes. Fue difícil dejar otros fuera, incluso, y textos fuera. Porque dije, bueno, si tiro un curso anual, que capaz que no lo inscribe nadie, digamos, ¿no? Entonces, y si tiro una cuestión de 4 clases, va a ser como medio, no daba. Entonces, por eso fue medio al tuntún 8 clases, ya me parecía que podían trabajarse algunas cosas. Y después si quedamos con sed y hambre de seguirnos viendo, de armar otra cuestión, otro dispositivo, lo podremos conversar, ¿sí? Eh, entonces, bueno, en principio esta es la experiencia. Eh, yo, bueno, no sé si ustedes tuvieron la ocasión de leer el programa. Básicamente, yo les mandé hasta ahora la literatura solo de esta primera clase, si mal no recuerdo. Y yo creo que les voy a ir mandando semana a semana como de las siguientes dos, pero no los quería como atiborrar de tantos textos que después ustedes tuvieran que armar carpetas complejas y eso, porque, bueno, me parecía que no venía al caso, además que difícilmente uno va a poder leer todo. ¿Mm? Al ser un curso, les insisto, libre y más ligado al interés y al erotismo de pensar, la verdad es que no tengo ningún, digamos, como requisito de lectura. Este es un curso que no tiene pruebas, que no tiene evaluaciones, que no tiene interpelaciones. Por tanto, aquel que no tuvo tiempo de leer nada, viene acá, participa con el mismo entusiasmo, habla, toma la palabra. Es decir, en ese sentido no es requisito la lectura. Por supuesto que en la medida que nosotros vamos hablando de cosas, me interesa despertar lo que Roland Barthes llama el placer del texto, digamos, ¿no? Es decir, que despierte esa curiosidad epistemofílica de querer ir a leer y querer investigar por la propia cuenta, porque entre otras cosas yo no les quiero leer el placer de la lectura, o sea, no les quiero robar, perdón, el placer de la lectura. Yo tengo mi síntesis respecto a los textos, tengo mis presentaciones, si ustedes quieren, más como por aquí viene el asunto, pero cada una tiene formas de lectura y le presta atención a detalles que por ahí a mí se me pasaron, ¿sí? Y en ese sentido es importante, pienso yo, que en la medida que puedan, sí se den un tiempito en la semana de leer, ojalá todos los textos, pero si no, uno o dos, los que les parezcan más sugerentes a partir del título o del abstract, bueno, esos los siguen, ¿sí? Entonces, para que sepan un poco eso, que la función de la literatura es como vectorizar el pensamiento, iluminar algunos temas, pero en ningún caso es una exigencia de trabajo, ¿sí? Para que lo tengan como contemplado de esa manera. No sé si tienen dudas respecto de la metodología. En general nos vamos a encontrar todos los lunes. Hay una sola cosa que quería decir respecto de eso, que es que la próxima semana, si mal no recuerdo, quienes viven en Chile me lo podrán aclarar, se cambia la hora, se desplaza la hora en una hora acá en Chile. ¿Sí? Entonces, seguramente quienes no estén en Chile tendrán que hacer un ajuste para adelante o para atrás en sus relojes de origen,
y espero que eso no genere estragos en sus planificaciones, porque de ahí en más ya no se mueve más la hora en Chile. ¿Sí? Así que de ahí en más podría estabilizarse también en referencia a vuestros horarios. Igual si alguien puede sumarse tarde a propósito de ese cambio que hubo, lo hace de todas maneras, ¿sí? O sea, no hay exigencias de puntualidad tampoco. Ustedes pueden sumarse en la mitad, son bienvenidas, bienvenidos, no pasa nada, y yo los admito en el Zoom. Bueno, y quien no pueda venir, después tendrá siempre la clase grabada y podrá después como levantar preguntas en la clase siguiente sobre eso. O sea, intento que sea el espacio, la plataforma lo más amable posible, ¿sí? Y en ese sentido, cualquier sugerencia en el camino que vayan teniendo, háganmela saber con toda confianza, ¿sí? Por WhatsApp, por mail, acá mismo en el espacio grupal. Eh, en ese sentido, intenté pensar la mejor metodología, pero se puede ir mejorando en el camino, no hay problema. Eh, Obviamente yo agradezco que la mayoría estemos sincrónicamente, porque claro, si no, grababa videos y se los mandaba, digamos, ¿no? ¿Y para qué juntarnos? Entonces, obviamente agradezco mucho que vengan, que estén, que comenten, ¿sí? Que participen, de eso se trata. Eh, y bueno, en la medida que puedan, porque yo sé que a veces uno está bajo circunstancias que esto no es posible, con las cámaras encendidas, porque eso también es un poquito más vivificante para sostener las conversaciones. ¿Sí? Esto lo digo sin juicio a quien no pueda o no quiera encender su cámara, pero a mí me hace muy bien que haya al menos una mayoría con eso, ¿no? De dar cara acá, ¿no? Es lindo, a mí me parece que es como que también a uno cuando va hablando esa lectura del otro te va diciendo, bueno, te estás alargando, ¿no? Uno va leyendo las caras de sueños, de rabia y eso, y yo en ese sentido trato siempre de hacer esa lectura in situ de lo que va pasando grupalmente con la energía. Bueno, dado la hora, digamos, adelanto un poquito más estas cuestiones metodológicas y nos metemos de plano en lo primero que nos convoca. ¿Sí? Lo primero que nos convoca es trabajar en torno a preguntas. Yo las 8 clases las articulé en torno a inquietudes o preguntas, y a partir de esas preguntas fui a buscar ciertos textos que de alguna manera nos permitieran pensar esas preguntas. ¿Ya? Siempre pensando el cruce filosofía o problemas filosóficos y psicoanálisis en su vertiente clínica. ¿Mm? Entonces, en eso mi primera pregunta fue, ¿existe algo así como un psicoanálisis situado? ¿Qué quiere decir situado? Es análogo u homólogo practicar el psicoanálisis en el siglo XX, en el siglo XXI. Es análogo o homólogo practicar el psicoanálisis en África, en Asia, en América del Sur, en América del Norte, en Europa, en América del Sur, pero en una clase social distinta, alta, baja, de colonos o de personas que tienen origen indígena. Bueno, de alguna manera hacerse preguntas que tengan que ver con si el psicoanálisis trabaja algo así como con un universal antropológico, es decir, un sujeto abstracto universal que tendría cierto aparato psíquico, para ponerlo en términos freudianos, por caso, ¿no? Ello, yo, super yo, en Lacan con un real, un imaginario, un simbólico, ¿no? Con aspectos conscientes e inconscientes, con cierta capacidad cognitiva y con cierta tendencia a la sexualidad de tal o tal manera. Es decir, si hay tal cosa como ese sujeto universal a partir del cual se puede pensar psicopatologías, estructuras clínicas, dirección ideal de una cura, sujeto sano, ¿sí? Son preguntas que efectivamente en el discurso universitario tienen nula o muy poca cabida. ¿Sí? Por ahí, como alguien decía, se piensa más quizás desde la psicología social comunitaria, algunos de estos temas, o eventualmente se piensa desde una lógica media asistencialista, como de un humanismo cristiano, ¿no? Como ayudar a los pobres, ¿no? O las víctimas de violencia, que pueden ser las mujeres, pero desde una perspectiva epistemológica igualmente patriarcal y colonialista. ¿Mm? Entonces, aquí me interesa cuestionar ciertos presupuestos de universalidad kantiana, hegeliana, cartesiana, darwiniana, etcétera, que estarían presentes en la gran mayoría de las tesis antropológicas del psicoanálisis. ¿Mm? Por caso del psicoanálisis freudiano.
Una de las grandes interpelaciones culturalistas que ha existido al psicoanálisis freudiano, por ejemplo, es una de las tesis universales de Freud, el complejo de Edipo. Ustedes saben que ese es el complejo nuclear de la neurosis y a su vez sería algo así como un mito universal que estructura el aparato psíquico y organiza los deseos y las pulsiones en torno a cierto régimen, perdón, que Foucault llamaría el dispositivo de la sexualidad. Eso efectivamente corre para todo tiempo, para todo lugar. No corre. Bueno, yo levanto estas preguntas medio sugiriendo que no. ¿No? Como que está tácito ahí, ¿no? Pero bueno, tampoco quiero ser panfletero en decir estas cosas. Es decir, son problemas que en todo caso hay que trabajarlos, ¿sí? Para no quedar simplemente en una suerte de enunciado que puede sonar bien o puede sonar como vamos arriba a la revolución, pero bueno, a ver, ¿de qué está hecha esta crítica? ¿Sí? Eh, y efectivamente, tampoco se trata, al menos desde mi perspectiva, si uno va a trabajar en una crítica decolonial, postcolonial, y desde una perspectiva transmoderna, transdisciplinar, etcétera, tampoco se trata de, por ser ideas nacidas de pensadores o pensadores europeos o hegemónicos, necesariamente son ideas a desestimar, ¿no? Eh, Porque tampoco considero que esa sea al menos mi aproximación epistemológica, ¿sí? Más bien a mí lo que me interesa es poner a jugar en un terreno de juego a las ideas con menos privilegios de poder de entrada, ¿sí? Los dispositivos epistemológicos están en tramas institucionales de saber poder, diríamos en términos muy Foucaultianos, y que los regímenes de construcción de la verdad, es decir, lo que va a ser verdad, lo que va a ser legítimo y lo que no, no es simplemente una suerte de cientificidad que no pueda ser cuestionada, sino que más bien hay ciertos regímenes de construcción de la verdad que dicen las cosas son ciertas en tanto y en cuanto responden a cierta lógica, a cierto modo de pensar, a cierta metodología de investigación y todas aquellas epistemologías que no ingresen allí van a ser desestimadas a priori como inválidas. Por caso, supongan ustedes, por ir un poquito a antropología cultural, en determinadas culturas la danza comunitaria, como práctica cultural, no como show, no como arriba de un escenario para entretener a un otro, sino como una práctica de cultivo de los saberes populares, la danza, es un modo de epistemología, es un modo de conocer y sentir el mundo y de estar con el otro. Y se puede acceder a saberes ancestrales, se puede acceder a saberes de la naturaleza, se puede acceder a saberes vivenciales, se puede acceder a saberes corporales a través de esa práctica. Eso en una episteme eurocéntrica, positivista, cientificista no tiene lugar como régimen de saber, ¿sí? A lo sumo tiene lugar como prácticas primitivas, digamos, ¿no? No sé si lo han escuchado así, en ese modo, prácticas primitivas, peyorativas, pero allí no hay regímenes de saber con valor epistemológico. Entonces, a mí lo que me interesa cuestionar no es que los saberes europeos no puedan ser pertinentes, muchos de ellos lo son, probablemente me reconozco, un lector probablemente más de europeos que nadie, digamos, ¿no? Amo a los franchutes, o sea, me reconozco ahí, digamos, amo a Deleuze, Derrida, Lacan, no tengo problema en asumirlo, digamos, ¿no? Leo a Butler, podría leer capaz mucho más a otras, ¿no? Y no obstante, bueno, ahí también me formé, ¿sí? Pero en principio le doy igualdad de oportunidades a la experiencia escrita u oral de tener un régimen de veredicción distinto y a partir de ahí entrar a jugar en un juego diferente. ¿Mm? Fíjense que esto se parece mucho a lo que hacemos los analistas cuando habilitamos la asociación libre del paciente o del analizante. ¿Se acuerdan que una de las cosas que uno le dice al paciente cuando asocia libremente, diga todo cuanto se le venga en mente, las reglas del juego analítico se instalan para el analizante así, en asociación libre,
Pero del lado del analista, eso tiene una contracara para que eso tenga lugar, la asociación libre, que es lo que se conoce desde Freud como escucha parejamente flotante o atención parejamente flotante. Y la atención parejamente flotante consiste justamente en esto mismo, que todo cuanto se diga, todo silencio, todo gesto, toda palabra que se vea en el dispositivo va a tener la igualdad de oportunidades de ser valiosa. Es decir, nosotros tendemos a escuchar y a leer literatura y también escuchar a las personas que nos hablan discriminando qué es importante y qué es accesorio, ¿no es verdad? ¿Cuál es la idea central y cuál es la idea periférica? ¿No? ¿Qué es lo que es correcto y qué es lo que es un error? Bueno, la escucha analítica pone en suspenso todo eso, porque sin poner en suspenso todo eso no se habilita la hipótesis de lo inconsciente. Entonces, lo que yo les quiero proponer, en principio, es que leamos desde una perspectiva crítica del eurocentrismo, con la posibilidad de dar lugar a otras formas de saber y a otras tradiciones culturales con la equivalencia de oportunidades de ser valiosas. Y no a priori desde una lógica que podríamos considerar, sí, muy colonial, que es que si ese saber no está probado bajo de las metodologías modernas occidentales, es un saber que a priori no tiene validez. No sé si hasta ahí como medio se entiende, ¿no? ¿Cuál sería la aproximación? Bueno, probablemente uno de los textos que yo les sugerí leer, que les invité a trabajar, que es de David Pavón Cuéllar, que es un investigador y además, tengo el orgullo de decir, un amigo mexicano que trabaja en Michoacán, si mal no recuerdo en este momento. Eh, Él es un teórico de Freud y Lacan fascinante, pero trabaja otros dos archivos de manera maravillosa. El marxismo, el archivo Marx lo domina muy bien, y el indigenismo particularmente mesoamericano. ¿Sí? Entonces, en este contexto escribió un texto en el año 2021 que se llama Descolonizar e indigenizar. Descolonizar e indigenizar. Dos tareas urgentes en el proceso de liberación de la psicología latinoamericana. ¿Sí? Incluso alguna vez yo lo conversé con David a propósito de lo que decía, por ejemplo, Raquel sobre el problema de la psicologización de la psicología, que hablar de psicología indígena, por ejemplo, resulta un tanto estúpido. Es decir, uno lo pone en esos términos porque, bueno, hay que invitar a los lectores, digamos, ¿no? Pero justamente es una invitación tramposa, porque si hay algo que no existe en las perspectivas indígenas es algo así como la psicología. Entre otras cosas porque no hay psique sin cuerpo, porque no hay psique sin espíritu, porque no hay psique sin comunidad, es decir, una serie de presupuestos que estarían en las bases de lo que se conoce como la psicología, el individuo psíquico, separado del cuerpo biológico, de la mente en un sentido cartesiano. Esa serie de presupuestos no están presentes en el acervo cultural indígena. Por lo tanto, decir como psicología indígena ya es un problema de los términos que habría que poner en juego, ¿sí? Para descomponer justamente. Bueno, y una de las cosas que me gusta y por razón por la cual me gustaría partir un poco del análisis de algunas citas parciales de ese texto, ¿no? Por supuesto no vamos a poder trabajar todas las citas. Si por ahí alguno se destacó una y la quiere reponer, hágalo sobre la marcha misma. Pero yo voy a trabajar siempre muy poquitas, las que me parecen sugerentes. ¿Mm? Y una de las cosas que a mí me parece hermosas de este texto eh, es la siguiente. Ustedes lo pueden encontrar, bueno, es medio tramposo esto, en la página 332, pero en realidad es como la página 2, ¿no? ¿No? Que son revistas que tienen, ¿no? Dice lo siguiente, es en la página 5 del PDF en rigor, ¿no? Les leo. Los saberes descalificados y desaparecidos pueden ser de los dos tipos que ya distinguimos. Aquellos conocimientos reveladores que derivan de la existencia misma de los sujetos y aquellos otros insondables que provienen de sus culturas y de sus orígenes.
el valor de unos y otros estriba en lo que significan para quien los tiene. Es decir, saberes que tienen un sentido y un significado para quien los sostiene. Me detengo solo a comentar una pequeña cosita, ¿no? Se han fijado que en general una de las lógicas del conocimiento y de la epistemología moderna occidental es que el investigador no importa, el investigador está borrado del conocimiento. Es el método el que sabe, no el investigador. El investigador no está implicado, está borrado de la investigación. ¿Sí? Y probablemente una de las grandes críticas a las epistemologías hegemónicas es que justamente al borrarse el investigador no tiene intereses, no tiene condición de clase, no está su subjetividad puesta en juego allí, etcétera. ¿Sí? Entonces se pueden hacer críticas en un sentido político de por qué hacer desaparecer al investigador como una suerte de neutralidad absoluta. Y se pueden hacer críticas más sofisticadas aún, por ejemplo, en la física teórica contemporánea, el modelo experimental, el diseño de la experimentación altera aquello que va a ser concebido como realidad también, ¿no? Pues cuando avancemos más voy a darles algunos textos que tienen que ver también con, como entre comillas, psicoanálisis ciencia, ¿sí? Pero en el fondo la crítica acá es que el conocimiento válido sería aquel conocimiento que uno esboza más allá de cualquier implicación en el mismo. ¿Mm? Entonces uno habla de sus conocimientos como si uno no estuviera puesto allí, como quien describe una verdad objetivable de suyo. Entonces acá lo que él está rescatando es que el valor de unos y otros estriba en lo que significan para quien los tiene. ¿Sí? Hay saberes que tienen significado para uno. Voy a contarles una experiencia. Yo, por ejemplo, mi abuela, cuando yo era pequeño, me hacía sopaipillas. ¿Sí? Eh, Cuando yo aprendí a hacer sopaipillas, mucho más grande, porque yo era un regalón de mi abuela, entonces nunca aprendí nada. Ella era muy machista, no me dejaba hacer nada. Cuando yo aprendí, digamos, a hacer la cama, a cocinar y todas las cosas pertinentes a un sujeto medianamente deconstruido, cuando aprendí a hacer sopaipillas me sentí muy alegre, me sentí parte de una afiliación y hoy día cuando le preparo sopaipillas a mi hijo, está mi abuela ahí. Pero ese saber hacer sopaipillas no tiene que ver con simplemente, vamos a decirlo así, las artes culinarias, tiene que ver con una afiliación con mis ancestros. A eso nos referimos, con que de alguna manera en los saberes estamos implicados y aquello que nosotros decidimos leer o aquellos oficios en los que dedicamos trabajar, una pregunta re interesante, bueno, pero es que, ¿por qué estamos ahí? ¿Por qué estamos dedicando nuestra vida a eso? Cierro la cita y te doy la palabra, ¿sí? A quien está levantando la mano. Entonces, al perderlos, el sujeto pierde su conciencia de sí mismo, al perder los saberes, de su existencia personal y cultural, de su presente y de su pasado. Se queda sin autoconciencia y sin memoria, sin camino y sin rastro. ¿Sí? Todo esto a propósito de que David dice que cuando las personas ingresan en dispositivos de educación universitaria colonial, ingresan teniendo que renunciar a todos sus saberes tradicionales, ancestrales y culturales, y ellos no tienen ningún valor. Entonces, el docente de psicología uno, le habla al otro como si fuera una tabula rasa, completamente vacía de todo saber. ¿Mm? Bueno, y alguien iba a comentar algo, se me olvidó quién fue. Creo que, ay, no me acuerdo si era Carolina o... Sí, sí, es ¿Cuál era? Catalina, gracias. Carolina, ¿no? Pero me dicen por mi segundo nombre, así es que mejor Ah, gracias es entonces. gracias. Perfecto, Sí. bien. Te llamamos Gracias. Bien, gracias, adelante. ¿Qué quieres intervenir? Antes de empezar con el texto, comentaste que estos polos de la atención parejamente flotante y la asociación libre, y Sí, me parece importante rescatar algo que pensé, que
es que cuán importante es que para uno observar las cosas con una mirada, digamos, amplia, el observador tiene también que estar en un equilibrio, por así decirlo, continuo, cosa de poder estar en este estado que permite percibir lo ajeno, por así decirlo, sin, sin cargarlo sin darle más valor a algunas cosas que otras, sino que tener esta atención parejamente flotante en el fondo. Y Ajá, ahí ajá, como retraerse, por así decirlo. Y lo sí. otro que yo también había destacado esa parte del texto, pero la de más abajo la subrayé y le puse un signo ahí y es esto ¿Quieres que compartir? decía, el rastro del sujeto se ve obliterado por la violencia epistémica. Ve desaparecer aquello que lo ha hecho ser, pierde sus puntos de referencia culturales. Más abajo, rompe su vínculo interno. ¿Qué es lo que desea, la manera en la que siente, piensa y se relaciona? Eso lo destaqué con los demás. Muy, muy, muy interesante. Buenísimo, gracias. Bueno, gracias, gracias. Hermosa, hermosa cita esa y muy, muy delicada, muy sensible. De hecho, si pensamos en aquellas violencias que muchas veces no son tan visibles, porque son lo que muchas autoras y autores llaman violencias estructurales, ¿sí? Son tan estructurantes del lazo social que están invisibilizadas, están no nombradas. Y una de ellas es la violencia epistémica, aquella que acabas de nombrar, gracias, ¿no? Es decir, que a priori todo aquello que tú sabías y que te conecta con tu acervo cultural, con tus ancestros, con tu territorio, ingresa en el plano del saber formal como sin ningún reconocimiento o valor. Entonces tú te ves obligado en tanto que sujeto a renunciar a una parte importante de la relación contigo mismo, con tu subjetividad, con tu historia, ¿m? Con tu identidad cultural, con tu pertenencia, con aquellos saberes que incluso circulan más en el ámbito de la oralidad, por ejemplo, ¿no? O de las prácticas. Entonces, esa violencia epistémica es justamente una de las cosas que también voy a ir haciendo ciertas como guiños con el dispositivo psicoanalítico de la escucha psicoanalítica propiamente tal. Yo les diría, bueno, esto que estamos leyendo en este texto es tan válido para cuestionar los saberes universitarios versus los saberes populares, por ejemplo, pero también es re importante saber que la escucha analítica solo es habilitante de que la alteridad de quienes nos consultan se despliegue si nosotros no ejercemos esa violencia epistémica. Es decir, la escucha parejamente flotante es directamente proporcional o tributaria de este mismo principio filosófico, que es que el otro tiene un saber que tú no puedes considerar categorialmente a priori si es válido o no es válido. Recuerden ustedes que el mismo Freud se y este me parece uno de los movimientos epistemológicos más interesantes de Freud, probablemente el más interesante, y es que el saber no lo tiene el médico, el saber sobre los síntomas no lo tiene el médico. Esto rompe con toda la tradición psicológica y psiquiátrica del siglo XIX, digamos, ¿no? E instala una clínica diferente, donde el saber, por caso el saber de lo inconsciente, que se acuerdan que una de las definiciones de lo inconsciente es un saber no sabido. El saber no sabido no lo tiene a priori el analista. El analista tiene un saber acerca de cómo trabajar psicoanalíticamente, pero no tiene un saber sobre el otro, sobre su paciente, sobre lo que su inconsciente significa o sobre lo que sus síntomas informan. Hay que echar a andar una batería de trabajo, técnica, ética, para que ese saber tenga lugar. Y allí participa activamente la epistemología de quien nos consulta. Llámese analizante, paciente, consultante. ¿Sí? Entonces, desde ya es una democratización del saber y es no operar con una usurpación.
¿sí? Porque de lo contrario, el ejercicio del analista sería un ejercicio de traducción. Dígame usted A y yo le responderé B, ¿no? Entonces usted se presenta, me comenta sus síntomas y entonces con eso yo le respondo, bueno, lo que usted, ¿sí? Ese modo de entender lo que el analista haría en términos de interpretación me parece tremendamente equivocado y que no responde al espíritu freudiano, al menos en este sentido, como originario de descubrir una clínica distinta que le restituya al paciente la posibilidad de saber sobre sí mismo. Lo que pasa es que Freud dice que las personas sabemos sin saber aquello que sabemos. Por eso, fenomenológicamente hablando, muchos de nuestros consultantes, cuando llegamos a alguna producción de verdad, lo que más ciúticamente los ingleses llaman algún insight, lo que muchas personas dicen en ese momento, esto yo siempre lo supe, ¿no? Es como, siempre lo supe, pero no lo sabía. Tenía que nombrarlo, tenía que nombrarse aquí y ahora, pero en realidad en alguna parte de mí esto siempre lo supe. ¿Mm? O sea, retroactivamente aparece este fenómeno, ¿no? De que hay un saber que tenía que tener un espacio para desplegarse para que tuviera lugar. Lo que pasa es que la gran mayoría de las escenas sociales y comunicativas e institucionales no le dan lugar al despliegue de ese saber. Lo dejan fuera a priori. Y eso es violencia estructural o violencia epistémica. ¿Mm? Bueno, un poco más adelante, en este Rodrigo, mismo texto, sí, ¿quién tomó la palabra? yo que no supe cómo se levanta la mano, así que tuve que abrir el micrófono No nomás. no te preocupes, Jeremy, dale nomás, intervengan. Eh, que claro, estaba pensando esto que tú venías hablando, que pudiéramos decir es como positivamente desde el psicoanálisis, pero si lo pensamos como de forma negativa, ¿no? Como otras psicologías que en mi mente no sé por qué, siempre como casi de forma caricaturesca, se me vienen a la mente como estas tareitas, ¿no? Como que de algún modo impedirían que se diera justamente lo que tú vienes diciendo. Porque estas tareas tienden a ser un ejercicio más bien, obviamente no todas, pero tienden a ser ejercicios más bien racionales. No solo eso, sino que de algún modo el psicólogo escogería eh, qué se va a tratar racionalmente. Entonces, de algún modo, eh, estos otros saberes que, no sé, en consulta de repente salen algunas creencias incluso supersticiosas, esotéricas, etcétera. Quizá en otros encuadres no saldrían. eh, con estas actividades, sobre todo, como que además se dan de una semana para otra, o sea que tuviste Mm, una semana entera para pensarlo muy racionalmente y presentárselo de forma súper armada, así que claro. Claro, esto que tú traes, Jeremy, como de la tarea terapéutica, ¿no? Eh, que por supuesto puede darse con las mejores intenciones de contribuir con una determinada dirección terapéutica, ¿sí? Aquí no estamos juzgando, digamos, malas intenciones, ni tampoco caricaturizando ninguna práctica clínica. Me parecería que sería caer en el mismo error que estamos intentando, digamos, sustraernos, ¿no? Es decir, en ese sentido, mis respetos a todos los enfoques en tanto y en cuanto se practiquen con coherencia y de buena manera, ¿sí? Pero epistemológicamente podríamos decir que un problema allí que podríamos detectar, más allá de las buenas o malas intenciones, es que efectivamente, muy rápidamente, el profesional queda identificado como aquel que tiene el poder discrecional de saber lo que se va a trabajar, cómo se va a trabajar y qué es lo que es importante, sin antes darle lugar a un despliegue más amplio de un material que permita iluminar aspectos que nosotros llamamos propios de la vida inconsciente, que es nuestra hipótesis fundamental. Y eso no está de entrada, eso no está en el motivo de consulta, ¿sí? El motivo de consulta, que es básicamente vengo acá porque me pasa tal cosa, o vengo acá porque me duele la cabeza todos los martes por la noche y no entiendo por qué, eso hay que ponerlo en forma, vamos a decirlo así. Y ponerlo en forma es habilitar ciertas inquietudes epistemológicas en el propio consultante respecto de aquello que le pasa. ¿Sí? Pero en muchas epistemologías rápidamente se pasa de un motivo de consulta equivalente con los síntomas biomédicos a un protocolo de procedimientos supuestamente probados con la mayor eficiencia
¿no? Evidencia y toda esta gramática respecto de qué hacer en esos casos. Entonces, lo que se cuestiona allí es justamente la tesis industrial que habría ahí, ¿no? De que los pacientes no son una fábrica de salchicha, ¿no? O sea, el lugar que tendría la particularidad de cómo trabajar o de qué viene un análisis es probablemente una de las cosas más hermosas que yo rescato de la clínica analítica, ¿no? Que no es que no nos interese la eficacia terapéutica, pero no nos interesa la eficiencia en términos de producir sujetos en masa, donde ya sabemos a priori qué se va a trabajar y qué es un sujeto sano y cuáles van a ser las tareas que el sujeto tiene que armar, porque ahí quizás no estamos revisando suficientemente el lugar de poder que eso supone como ejercicio profesional. Entonces terminamos siendo, eventualmente, relativamente eficaces con cierto efecto terapéutico, si ustedes quieren, pero como dirían Canguilhem, Althusser, Foucault y otros críticos de la psicología, probablemente no estamos pensando que la psicología opera al servicio de la reproducción de un sujeto completamente ideológico, ¿sí? Productivismo, heterosexualidad, adultez, racionalidad, etcétera, son proyectos civilizatorios, no son universales saludables, son proyectos civilizatorios. Y la psicología es una reproducción de un determinado proyecto civilizatorio. ¿Mm? Si es que se ejerce bajo esta lógica, ¿no? Perdonen si me extendí un poquito, pero me pareció reinteresante esto de por qué estamos cuestionando de alguna manera que quienes trabajamos psicoterapéuticamente nos identifiquemos muy prematuramente con el lugar del saber, sin dar lugar al saber del otro, para a partir de allí armar un trabajo. Felipe, dale. Sí, estaba pensando igual un poco como para instalar quizás la pregunta, porque imagino que son temas que se van a tocar después también, pero que me parece que es posible caer en cierto error en esta posición del analista, cierto error que el mismo creo yo que de repente las pretensiones positivistas, que es como la idea de que, ok, el analista al no necesariamente imponer saberes, ¿no? Como si el analista no estuviera ahí, como si no hubiera una subjetividad, vale decir nuevamente caer en la pretensión de neutralidad del analista, ¿no? Como si realmente la atención parejamente flotante te permitiera una especie de lectura objetiva o al menos como totalmente localizada en el paciente, ¿no? Y creo que es interesante como no caer en ese error nuevamente, como preguntarse desde qué punto de vista se puede utilizar positivamente ciertas cosas que van a venir del analista, ¿no? Porque si no, uno podría ser analista aquí y en China y tendría el mismo efecto supuestamente, ¿no? Porque le daría todo el peso a la subjetividad del paciente y no es así. Entonces quería plantearlo ahí como, pero imagino que son temas que se van a tocar. Sí, sí, Felipe, no, está re bueno el contrapunto y lo recojo porque efectivamente, de manera muy inteligente, tú planteas el riesgo que tendría entonces que la escucha analítica se identificara con la idea de que no pone nada de sí, digamos, ¿no? De que su pareja escucha flotante posibilita el despliegue de una subjetividad a otra en términos cabales, sin ningún juicio, sin ninguna posición de implicación en aquello que se escucha. Y efectivamente eso es falso, ¿no? Y eso lo vienen trabajando muchas personas en investigadoras del mismo psicoanálisis. Y a mí me gusta mucho un concepto que lo voy a dejar solamente enunciado ahora, sin desarrollarlo, capaz que después lo retomamos con otras clases, que es el concepto de deseo del analista, que sustituye, en Lacan al menos, a la posición neutral y abstinente de Freud. ¿Sí? Después podemos desarrollar más eso, pero bueno, sigamos circulando la palabra. Pero está muy buena el señalamiento ese, Felipe. Lucy, adelante, toma la palabra. Sí, gracias. A mí me hizo pensar justamente en el libro del que hablan Néstor Brownstein, Marcelo Pasternak y Gloria y Frida Sal sobre psicología, ideología y ciencia, que justamente se plantea como este sistema de representaciones que adapta a los individuos a las estructuras sociales existentes, que es lo que usted comenta, maestro, justamente naturalizando el orden social y las relaciones de poder. Y en ese sentido, pues más que nada, pues invita como a pensar la psicología no como un conjunto de técnicas neutras para adaptar a individuos a la sociedad,
sino como un campo atravesado por tensiones epistemológicas, éticas y políticas que requieren constantemente reflexión crítica. Muchísimas gracias, Lucy. Y por favor, no me diga usted maestro, dime tú, Rodrigo, si es que, si es que lo prefieres, digamos. Llámenme como quieran, pero por favor, pueden tutearme. Yo soy más moderador que maestro acá, lo digo sin falsa modestia. ¿Mm? Eh, bueno, a ver, dado cómo va avanzando el tiempo, ¿les parece si vamos tomando de alguna manera tesis de otros textos? Porque este texto, en cierto modo, lleva hasta las últimas consecuencias la crítica a desestimar la construcción de saberes del otro desde su acervo cultural, ¿no? Diríamos, si tuviéramos que hacer una gran síntesis, lo que nos trae como gran noticia, el texto sería esto. Y, y cómo de alguna manera hay un proyecto civilizatorio en la ciencia moderna occidental que nosotros aprendemos en la universidad, que es un proyecto de blanqueamiento cultural. Blanqueamiento cultural no significa simplemente, vamos a decirlo así, que la tez biológica, epidérmica de las personas devenga más blanca, ¿sí? No es simplemente el racismo en términos de apariencia imaginaria de cómo el otro se ve, sino de blanqueamiento en tanto y en cuanto el sujeto sano, civilizado, es a imagen y semejanza del europeo. Y el sujeto salvaje, primitivo, infantil, loco, patológico, raro, queer, minorizado, deviene entonces el indígena o el colonizado. Son figurabilidades para armar un lazo social, ¿sí? Inclusive hay ciertas apropiaciones en el cono sur del psicoanálisis como un proyecto de ilustración de la población como blanqueamiento. Por ejemplo, en Chile eh, había un lema de un presidente a principios del siglo XX que era gobernar es educar. En Brasil, en la misma década, los años 30, 1930, existían lemas de volver a Brasil una gran civilización. Y todos esos proyectos culturales, que son proyectos políticos, ¿ah? Estoy hablando de gobierno, política de Estado, ¿no? Para los pueblos, tenía que ver con blanquear a la población. Y uno de los mecanismos que fueron utilizados para metaforizar ese proceso de blanqueamiento civilizatorio es un concepto justamente freudiano, que es el de sublimación. El concepto freudiano de sublimación consistía en transformar los aspectos, vamos a decirlo así. Esto es como el freudismo leído mal y rápido, ¿no? Como las pulsiones serían lo primitivo y la civilización se sostiene en base a domeñar las pulsiones, por lo tanto, la razón, el arte, la ciencia, etcétera, domeñan las pulsiones y las subliman al servicio de intereses culturalmente valiosos. Por lo tanto, los saberes que tienen que ver con cómo hacer ciertas cosas, con los oficios, con la danza, con la poesía. Bueno, la poesía puede entrar por el lado más sublimatorio si ustedes quieren, ¿no? Pero básicamente el obrero es el obrero versus el universitario, por decirlo en términos muy simples, ¿no? Entonces, educar, gobernar, sublimar como proyecto civilizatorio es tornar la civilización a imagen y semejanza del europeo. Esto es blanqueamiento cultural. Y termina siendo una propuesta muy fascistoide. No tanto por la cuestión de equivalencia de derechos, de llevar, por ejemplo, la educación, volverla un derecho universal. No tengo problema con eso, ¿sí? No es que esté cuestionando así en forma burda estas cuestiones. Pero hay que tener cuidado en bajo qué modelo educacional se quiere universalizar la educación, ¿sí? Y qué es aquello que en la educación no va a ingresar como saberes válidos. Eh, bueno, ustedes saben, incluso hasta los contenidos semánticos de los currículums oficiales de educación
están tramados por lógicas eurocéntricas. En Chile, por ejemplo, quizás aquí quienes son compatriotas míos podrán saber que a nosotros se nos enseña un capítulo de la historia que se llama Pacificación de la Araucanía. No sé si se acuerdan. ¿Sí? Y que es un capítulo que está hecho de dos grandes mentiras, digamos, ¿no? Pacificación es cuando un lugar está en guerra, ¿no? Aquí no había guerra ninguna. Es en invasión y no pacificación. Y Araucanía no existe. Ustedes saben que una de las cosas más importantes es la política nominativa. Un ejercicio de poder es nombrar al otro como yo quiero nombrarte. ¿Sí? Un ejercicio de respeto de la autoridad es cómo te nombras a ti misma. ¿Mm? Dime cómo te nombras y así te nombraré. Y el pueblo que estaba acá no era araucano, era mapuche. Y lo sigue siendo en todo caso. ¿Mm? Entonces, la pacificación de la región de Arauco, que se le enseña no a los españoles, se nos enseña a los chilenos, como parte de nuestra historia, va dando cuenta de esto mismo, ¿no? De que hay currículums que tienden a dar cuenta de una visión completamente eurocéntrica del desarrollo cultural, histórico, científico, eh, patrimonial, etc. Perdón, Rodrigo, y también en América Latina compartimos eso, ¿no? Cómo fuimos descubiertos y civilizados, cómo nos llevaron de la barbarie a la civilización, ¿no? Claro que sí, o sea, la dialéctica civilización-barbarie siempre ha estado hecha de lo mismo, en los extramuros, ¿no? De las grandes civilizaciones occidentales siempre allí ha estado la barbarie, ¿sí? Eh, y la barbarie con toda la fantasmagoría asociada a barbarie, ¿no? Que nos vienen a comer, derribar, ¿no? O sea, es una metáfora que tiene eficacia política hasta el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, cuando las tesis más fascistas intentan desacreditar a los migrantes, se hace bajo la misma lógica, ¿no? Del nosotros, ellos, patriotas versus bárbaros extranjeros, digamos, que vienen a robarnos, que gozan de otras maneras, que son hediondos, que o sea, aparece toda una fantasmagoría identitaria que está tramado por cuestiones que son transhistóricas. No sé si me siguieron con ese argumento, ¿no? Perdón que vaya un poco rápido, pero es que estas cosas derivan para muchas. Y otro comentario súper rápido también, porque me parece que eso sigue teniendo efectos subjetivos que se pueden ver claramente en la clínica. Y ahorita me venía a la mente cómo hay justamente muchas personas que, a pesar de ser latinoamericanos, inician incluso todo un proceso legal por recuperar la ciudadanía europea, porque entonces yo no correspondo a estos indios conquistados. Tuve la mala suerte de quedar acá, pero voy a hacer todo este trámite para poder recuperar Claro, mi, mi nacionalidad. claro. Y claro, eso no es simplemente una suerte de posibilidad eventualmente de obtener ciertos privilegios al momento de viajar o estudiar por Europa, digamos, sino también es una suerte de upgrade identitario, digamos, ¿no? Pertenezco a una elite, ¿no? Latinoamericana. Bueno, eh, solamente un Decir comentario que, algo, sí, por favor, todos pueden decir, Luana, Raquel. estabas hablando del blanqueamiento y la blancura, y también el texto habla de la negrura. Primero decir que Jesús fue negro, moreno, y lo desvirtuado que estamos de pensar que somos imagen y a semejanza de un otro todopoderoso y superior, es lo que está todo el rato reflejando nuestro discurso en relación a que hay seres inferiores y los inferiores negros, habitantes, dueños de una verdad no reconocida. Por lo tanto, todo lo que estamos hablando siento que prima una supremacía de los blancos contra una mayoría, digámoslos, no sé qué porcentaje son los blancos dominantes Mm, que nos instalaron una forma de pensar oficial que nos la creemos. Había un chico aquí que habló, no sé si se llama Benjamín, no sé. Bueno, no, no era Benjamín, era otro que dijo, soy de Santiago y pienso como santiaguino. Eh, Felipe, Gracias por tu
Felipe, gracias por tu atreverte a decirlo. Yo soy santiaguina, pero no me siento que pienso como santiaguina, porque tengo otra universalidad crítica a estas enseñanzas que hemos recibido. Incluso vengo de una clase social medianamente alta, pero sí con la capacidad de hacer crítica religión católica y lo que ha significado el cristianismo, porque nos hemos olvidado de la religión, porque esto no funciona si no unimos desde la época feudal la importancia del clero con el señor feudal y que realmente el encubrimiento de América, no el descubrimiento, eso le da como una negrura y tiñe esta pseudo blancura como acto de pureza y libre de pecados. Entonces, yo creo que como analistas o psicólogas y personas que estamos en temas relacionales y estudiando los lazos sociales profundos y cómo esta transculturación, como una cultura nos domina y te dicen si vas a otro país, tú vas a sufrir el fenómeno de la transculturación, tienes que adoptar como todos los preceptos que te exige el país. Yo viví en Alemania y me ha tocado, estoy recién llegada de España, y la verdad es con, no sorpresa, pero sí con ver la potencia que tiene estas creencias como el gran padre. Y muchas veces hay muchos analistas y terapeutas que reproducen el rol del gran padre, el padre Estado, el padre terapeuta, que vengo desde el expertise. En el fondo, vienes desde una clase blanca que te sientes experto y no puedes conectar con el gran otro, la otredad, y entonces en la terapia se reproduce esta disparidad de poderes y de saberes, y eso me parece que tenemos que verlo, tenemos que verlo en términos del valor que tiene esto llamado negrura como despectivo, en todo sentido. Incluso cuando surgieron los alimentos integrales se decía que era comida de pobre, hace muchos años, a ese nivel. Entonces, creo que tenemos que tamizar y filtrar y como hacer un trabajo emancipatorio de liberación de nuestras propias ideas acerca de esto que estamos hablando, porque si no es como estamos teorizando, pero ¿qué pasa en nosotros? ¿Cómo nos comportamos los santiaguinos y cómo nos comportamos los países latinoamericanos? Tienen un poquito más de integración, pero Chile, para los amigos que no viven acá, es un país tan clasista y tan donde los blancos dominan todo, que los que somos más sensibles a estas temáticas psicosociales, evidentemente nos abruma. A mí en lo personal me abruma mucho. Bueno, eso quería compartir, es un tema vasto y largo. Ajá. Muchas gracias, Raquel. Bueno, tremendo. Me encanta que vaya siendo medio así todo esto, ¿no? Como vayan tomando la palabra, de verdad que me encanta. O sea, como disparar temas y si no alcanzamos todos los textos, bueno, yo después trabajo con mi neurosis, así que sigamos así, no, no hay ningún problema, ¿ya? Ahí te vas a dar cuenta que si era para un año, Rodrigo. Sí, bueno, parece que da. Pero sí, es muy cierto esto, ¿no? De cómo en el lenguaje mismo subsisten elementos peyorativos frente a los lugares de saber no hegemónicos, digamos, ¿no? La bruja, la histérica, el negro, etcétera, son solo lugares de producción de verdades que fisuran el saber hegemónico y que amenazan el status quo y por algo reciben tanta agresión también. Está esta famosa frase de qué es ser blanco, es no tener que pensar en la raza, por ejemplo, ¿no? Ser blanco es ser neutral, es estar en el lugar del universal. Entonces nunca sientes la raza porque no es una categoría que socialmente sientas nunca. ¿Mm? Entonces, los lugares de dominación son invisibles, ¿sí? O sea, los privilegios de clase, yo soy blanco, heterosexual, o sea, soy todo lo peor. ¿No? Pero justamente no tengo que pensar casi nunca en ninguna de esas categorías porque son categorías de privilegio.
¿no? Pero como dijo Raquel, hay modos distintos de relacionarse con esos privilegios. Si acaso nos vamos a ocupar sensiblemente, sistemáticamente de estos problemas, de vivir en una sociedad estructuralmente violenta, si queremos ese mundo o no lo queremos. ¿Mm? Tampoco se trata de autolacerarse, digamos, ¿no? Sino de hacer algo en el sentido amoroso y creativo con eso. Bueno, sí, Claudia me parece, ¿no? Que está tomando la palabra. Ahora le ibas a leer, a propósito, queda muy bien como una frase de Hegel que me parece que se las quiero compartir porque es tremenda. Me encanta Hegel, pero acá lo odio. Adelante, Claudia. Yo quería celebrar estas palabras que estamos compartiendo, y compartir que me parece que es importante el trabajo de análisis personal como para ir haciendo esta pega de desidentificación. Y rescato mucho lo que decía esta chica que estuvo en España y eso, eh, en cuanto a poder tener una mirada más inclusiva desde nuestra condición de chilenos, porque efectivamente Chile es un país tremendamente clasista. eh, y solo agregar que yo tengo la fortuna, me parece a mí, de haber tenido la posibilidad de crecer en sectores socioculturales por una elección filosófico, política, religiosa de mis padres, que eran de estos medios hippies católicos de los 60, y se fueron a vivir en una población. Entonces yo pude vivir con gente pobre como mis amigos de barrio hasta cierta edad, y es súper interesante conocer cómo vive la gente, desde cómo vive la gente, no tanto desde la teoría, desde nuestro lugar de blancos privilegiados, a pesar de que yo soy media amarilla, pero no sé, estudié medicina, soy psicoanalista, en fin. Ellos tienen mucha sabiduría y tienen una relación con el goce que es bien distinta a la de nosotros los occidentales neuróticos. Solo quería compartir eso. Muchísimas gracias. Bueno, ya podremos introducir ahí las diferencias categoriales, incluso entre saber, sabiduría y conocimiento. ¿Mm? Efectivamente, por ejemplo, cuando uno estudia el surgimiento de la universidad como dispositivo, lo que incluso Lacan llama en su seminario 17 el discurso de la ciencia o el discurso universitario, surge de una usurpación o de una expropiación de saberes populares. ¿Sí? Entonces, y que va aparejado de otra usurpación, que es justamente la usurpación, por un lado, religiosa y por otro lado, económica, ¿no? Ustedes saben que hay dos mitos del surgimiento del liberalismo en términos de las sociedades de mercado, ¿no? Y de la acumulación de capital. Está el mito liberal, que sería que ciudadanas y ciudadanos libres en igualdad de condiciones, las clases sociales se formaron porque unos fueron más disciplinados, trabajadores, y guardaron su riqueza, la reinvirtieron correctamente, y otros eran, bueno para la fiesta, la parranda, el alcohol, y eran flojos, y entonces son pobres. ¿Mm? Hasta el día de hoy subsiste esa tesis, ¿no? De que el que es pobre porque quiere, porque no trabaja. ¿Eh? Nadie trabaja más que la señora que está vendiendo, voy a decir de nuevo con la metáfora de mi abuela, sopaipilla a las 6 de la mañana con su hijo en brazos, ¿no? O sea, yo sería incapaz 2 días de vivir así, ¿no? Entonces, esa tesis muy fascistoide de la meritocracia como conjunto ideológico, lo que haría es ocultar lo que Marx trabaja como la acumulación originaria. Es decir, que el capitalismo no existiría sin las colonias, ¿sí? Sin la expropiación de los recursos naturales de las tierras colonizadas y sin la esclavitud. ¿Mm? Incluso si analizamos las acumulaciones de grandes riquezas, de las grandes familias que acumulan capital en nuestros países, probablemente también tendremos que analizar historias de violencias, ¿sí? Dictaduras y otras situaciones que produjeron esas condiciones de posibilidad para la acumulación tan exacerbada en pequeños grupos, ¿no? Que son dueños de los medios de producción, mientras una gran mayoría de la población vende su fuerza de trabajo, o sea, transforma su vida en mercancía. ¿Mm? Entonces, bueno, vamos a Hegel.
¿Por qué a Hegel? Porque me parece que estamos nosotros subvirtiendo lo que Hegel va a decir acá. ¿Sí? Hegel, de alguna manera, un filósofo maravilloso, yo creo que de los más interesantes para el psicoanálisis. Entonces, lo que quiero es, hagamos, rompamos a Hegel también, ¿no? Que eso también es hacer psicoanálisis, es decir, si trabajamos con un otro no desgarrado, no fisurado, sin falta, eso es lo más neurótico que hay. ¿No? Les aviso desde ya. ¿Sí? La idealización es la neurosis, pero operativa. Entonces, el gran Hegel también es el torpe Hegel. Les leo entonces al torpe Hegel. La historia universal va de Oriente a Occidente. Europa es absolutamente el término en el sentido de cúspide, de la historia universal. Asia es el principio, o sea, la infancia de la historia. África es algo aislado y sin historia. ¿Entienden, no? África sería un lugar sin historia. No sé si se han fijado que la mayoría de la gente cuando piensa en África se imagina como gente como con unas hojas en el taparrabos, digamos, así como, ¿no? Como si un lugar sin historia. ¿No? Sumido todavía por completo en el espíritu natural y que solo puede mencionarse aquí en el umbral de la historia universal, o sea, no ingresaría a la historia universal. No hay que investigar a África, porque no tiene sentido. Después voy a leer algunas citas de nuestro gran Enrique Dussel, que habla justamente de cómo Europa, Grecia en particular, que supuestamente sería la cuna de la civilización occidental y el nacimiento de la filosofía, que es la disciplina que nos convoca, toma todos sus elementos de África y en particular de Egipto. Y eso está borrado de la historia universal. ¿Sí? Entonces quiero contraponerlo con esto. Sigo con Hegel entonces. En esta parte principal de África no puede haber en realidad historia. Por eso abandonamos África para no mencionarla ya más. América se ha revelado siempre y sigue revelándose, impotente en lo físico como en lo espiritual. Nos está hablando a la gran mayoría de nosotros en este momento. Los indígenas, desde el desembarco de los europeos, han ido pereciendo al soplo de la actividad europea. Por algo son débiles. En los animales mismos se advierte igual inferioridad que en los hombres. Estos pueblos de débil cultura perecen cuando entran en contacto con los pueblos de cultura superior y más intensa, le hace los europeos colonizadores. En la naturaleza europea no se destaca, pues, ningún tipo singular, como los que se destacan en los demás continentes. Por eso, el hombre europeo es el más universal. ¿Se acuerdan que yo partí diciendo si la psicología o el psicoanálisis clínico trabajaba con una idea de sujeto universal? Bueno, en rigor podríamos decir sí. Trabaja con esta cita de Hegel, entre otras cosas. Con esta idea de cúspide universalidad del sujeto europeo. ¿Sí? Borrando las huellas históricas de todas las otras formas de vida. A lo sumo, Asia sería algo así como la infancia de la humanidad. Bueno, en esta clase estamos convocados a desarticular este presupuesto hegeliano sobre la historia universal. Entonces, permítanme, si es que les interesa, si no, me dicen, si no les interesa, desarrollar dos citas pequeñas, ¿sí? Una es de Enrique Dussel y otra es de Nkogo, entiendo que se pronuncia, ¿no? Que es un investigador africano, justamente. Son breves y muy sugerentes. La primera, de Enrique Dussel, Filosofía de la Liberación, por quienes no lo conozcan, y que murió el año pasado, ¿cierto? El año pasado murió Enrique Dussel. Enrique Dussel, en el año 2007, en un libro que se llama Política de la Liberación, Historia Mundial y Crítica, por eso me interesa contraponerlo con lo que acabo de leer de Hegel, señala
que es importante superar algunos puntos básicos para descolonizar no solo la filosofía política occidental, sino la historia mundial de las culturas. El primer límite por superar es el helenocentrismo, vale decir la cultura griega. Pues muchos olvidan que más del 80% de las palabras griegas tienen su origen semántico en la cultura egipcia. Más del 80%. La mesopotámica y la fenicia. El segundo límite es el occidentalismo, que ignora los aportes de la cultura bizantina para la constitución de la modernidad europea. El tercer límite es el eurocentrismo, cuyo punto de vista ignora y excluye los aportes de las culturas no occidentales. No se estudian en política las altas culturas egipcias, mesopotámicas y en especial la tan política y estratégica cultura del Imperio chino, del Indostán y del Islam, e igualmente, como latinoamericanos, la política de los reinos aztecas, mayas, incas, aymaráes, entre otros, por ejemplo. Les leo la de Noco y abro los micrófonos para que comentemos un poquito qué asocian con todo esto. Para efectos de pensar la herencia egipcia de la filosofía griega es necesario concebir que no se trata solo del origen de ciertas palabras, sino de la genealogía de ciertas ideas, que ya es mucho más potente. No son solo la genealogía de las palabras como origen semántico, etimológico, sino en todo caso la apropiación de ideas que estarían presentes en la cultura egipcia. Por ejemplo, el dios Ra, el dios del sol, ¿no? En la cultura egipcia, es el hijo de Nun, N-O-U-N. El Nun en la cultura helénica funciona como análogo de alma, ¿sí? Hijo de Nun, y su primera misión ha sido crear a través del padre a los dos primeros elementos de la naturaleza, el show, que significa, no show como gringo, ¿no? Sino que con O-U, el show, que es el aire, el espacio vacío, y el Tefnut, el agua. Y a través de ellos crea a los otros dos, Jeff, la tierra, y Nout, el fuego, la luz, el cielo. 4 elementos, ¿sí? Tierra, fuego, aire, agua, los 4 elementos. ¿Se acuerdan ustedes de los llamados así, filósofos presocráticos, cómo se les llamaba? Filósofos de la naturaleza. Por ejemplo, Heráclito, ¿sí? Bueno, los filósofos presocráticos, así llamados filósofos de la naturaleza, encuentran su acervo de ideas en estas ideas egipcias. Y eso no se estudia ni se enseña, ¿sí? Quizá a ustedes no les sorprenda, pero no se estudia ni se enseña. Esta composición influyó decisivamente en los filósofos griegos presocráticos, como les decía yo, filósofos de la naturaleza. El noun es el apeiron, o el infinito de Anaximandro. El Tefnut, el agua de Tales de Mileto. El Shout, el aire de Anaxímenes. Y el Nout, el fuego de Heráclito. Hermoso. Entonces, Anaxágora sustituirá la N del noun egipcio para obtener el nous, que para los griegos se entendió como mente ordenadora del universo. Bueno, iba a hablar algo ahora de los pueblos mapuches, que me va a ir a otros horizontes. ¿Qué texto es este? Está genial. Miren, este lo extraje, esta cita de Nkogo, del texto que se llama, que está en la literatura que ustedes tienen, Más allá de la visión, el es enauro. ya de la Sí. visión céntrica de la historia, el lugar de América Latina en la historia mundial transmoderna. Ahí lo podrán encontrar, ¿sí? Lo extraje de ahí. Bueno, a ver, obviamente estas citas las traigo para comentarlas, pero me interesa que vayamos como pensando un poco
quizás no puedo hacer aún, y de manera muy rápida, sin saltarme algunos pasos, las precipitaciones, perdón, que esto tendría en la clínica psicoanalítica. Pero sí me interesa, al menos, plantearles que qué hace que leamos ciertas tradiciones culturales, ciertas autorías y otras no. Es porque no. Rodrigo, Bueno, ahí sí, lo yo dejo. creo que, sí, yo creo que es interesante esa cita que trae ese texto en particular, eh, porque reenvía de alguna manera a otra cita que no sé si está en ese mismo texto o en otro, donde de alguna manera, ¿no? Hace ver que entre logos y mito siempre se habla, ¿no? De que la filosofía parte, digamos, en- en- digamos, comienzo de la filosofía tiene que ver justamente con el paso del mito al logos, ¿no? Y hay una cita muy interesante que habla de que en realidad, a propósito de estos elementos, como dices tú, como de la naturaleza, ¿no? Que toman muchos filósofos eh, griegos, ¿no? De que efectivamente hay algo inextricable, ¿no? Entre mito y logos, ¿no? Es decir, se piensa, ¿cierto?, que el logos de alguna manera está como depurado de mito y de alguna manera es interesante pensarlo como que en realidad tiene algo como de consustancial. Yo me estaba acordando, bueno, tengo el libro, no lo leo hace mucho tiempo, pero el libro de Adorno con Horkheimer, ¿no? De dialéctica de la ilustración. Sí, De alguna manera hablan de que la ilustración es un mito, ¿no? sí. O sea, Estaba en filosofía política, justamente, ¿Mm? la supuesta racionalidad europea que habría alcanzado Exacto. el siglo XX está hecha de mitologías, absolutamente. Incluso Es los que, fascismos son discursos mitológicos. o sea, la razón como tal, si mal no recuerdo ese texto, la razón con R mayúscula, digamos, ¿no? Tiene mucho, o sea, es una mitología, digamos, ¿no? Dentro de la Exacto. cual en principio se podría explicar todo el mundo. Y eso, bueno, es tremendamente afín con las tesis psicoanalíticas de respecto de cómo funciona el pensamiento, ¿no? O sea, no hay nada más ficcional, justamente, que el devenir del pensamiento. ¿Sí? Bueno, les regalo una más que me parece que nos acerca a un punto que sí me interesa y que no está en ninguno de los textos que les ofrecí, que tiene que ver con ciertas, si me permiten decirlo en términos eurocéntricos, ciertas cosmogonías mapuches. ¿Sí? En otra latitud y tiempo, podríamos señalar la siguiente puntualización. El tiempo cíclico o tiempo circular, que ya tienes sus antecedentes, por ejemplo, la diferencia entre Cronos y Kairos, ¿sí? Pero que en el siglo XX europeo, finales del siglo XIX europeo, lo toman Nietzsche o Freud, por ejemplo, en Europa. El tiempo circular, el eterno retorno de lo igual para Nietzsche, el concepto de Nachträglichkeit en Freud, como el efecto retroactivo o póstumo del trauma, ¿sí? La idea de que las cosas adquieren significación a posteriori. Bueno, toda esta lógica que empieza a subvertir el tiempo cronológico lineal del pensamiento racional consciente, está presente en la cultura del pueblo mapuche, para acercarnos a nuestras latitudes, digo, ¿no? Y a nuestra historia. Que dicho sea paso, Enrique Dussel plantea que justamente alguien habló no del descubrimiento de América, sino del encubrimiento, no recuerdo quién, y justamente Dussel toma esta misma tesis, dice que como si de alguna manera América del Sur no hubiera existido, no tuviera historia pre siglo XVII, ¿no? Esa es cuestión completamente falsa, ¿no? O sea, son saberes que son borrados en todo caso, con violencia no solo epistémica, sino con violencia física, con violencia múltiple, ¿no? Entonces, el ejercicio de recuperación de estos saberes tiene que ver con un ejercicio muy psicoanalítico en mi modo de entender el psicoanálisis. Que el psicoanálisis trabaja con aquello que los discursos oficiales y los saberes hegemónicos desestiman como basura, como desecho, como sin valor. Si hay algo que nos enseña la lectura psicoanalítica, es que los síntomas están hechos de lo desdeñable para todos los discursos oficiales, de lo desdeñable incluso para la autoimagen, ¿sí?
Si hay un discurso al que el desecho le interesa, si hay una epistemología en torno a lo que no sirve, es precisamente el psicoanálisis en su vertiente clínica. Por eso son gestos análogos en términos investigativos la recuperación de saberes que han sido borrados de la historia oficial respecto de lo que hacemos los analistas con los síntomas, por ejemplo, y de qué están hechos. No sé si esa analogía metodológica se entiende, ¿no? De la recuperación de aquello que no tiene lugar. Si ustedes analizan el método historiográfico de Walter Benjamin, tiene la misma lógica, ¿no? Está la historia monumental oficial y está la lectura sintomal de la historia, ¿no? Que es aquellos hechos históricos que han sido borrados por el discurso oficial retornan una y otra vez, ¿sí? Y ahí hay un modo de lectura de la historia que es distinto, ¿sí? Otros modos de contar la historia, por ejemplo, Gabriel Salazar en Chile escribe la historia desde la mujer o la historia desde el niño guacho, ¿no? Otros modos de escribir las historias que constituyen a los pueblos. Bueno, perdón, sigo entonces para que esta idea de circularidad temporal estaría presente en la cultura mapuche, que es la alternativa al modelo del pensamiento lineal diseñado por el racionalismo de Europa y el positivismo científico. El que ha impreso el modelo mental existente en el mundo occidental por los últimos a lo menos 400 años y que forma parte de aquello que nosotros llamamos nuestro sentido común. ¿Sí? Me vuelvo a interrumpir a mí mismo diciendo que hay autores muy psicoanalíticos, ambos, Zizek, Althusser, que trabajan justamente la idea de que el sentido común es el más ideológico. Que allí donde nosotros pensamos que estamos pensando espontáneamente, casi como con nuestro aparato perceptual sin ninguna ideología, es cuando más estamos tomados por la ideología. Por eso que nuestra noción de tiempo, espacio, bien, mal, blancura, negrura, todo eso está colonizadísimo de ideología. Venimos aquí a romper el sentido común, justamente. En el aspecto ritual, la religiosidad mapuche, si se puede llamar religiosidad, no se expresa por medio de templos u otras construcciones con carácter de sacralidad. Por eso es que se le llamaba bajas culturas, porque la valoración de las altas culturas son aquellas que construyen monumentos falocéntricos. Entonces, si no la tienes es porque no eres desarrollado, no porque hay un valor distinto respecto de circularidad, horizontalidad, conservación de la tierra, sino porque no tienes suficiente inteligencia. Por eso nosotros decimos que los mapuches, no, aquí no hicieron nada, no tienen nada que mostrar. Unas chozas todas picantes, te dicen, ¿no? Esa visión es eurocentrismo ideológico. Y digamos, quizá entre nosotros nos parece medio aborrecible y hasta tragicómico, pero es el sentido común. Al contrario, se traduce en un íntimo contacto con la naturaleza. Perdonen, no sé cómo se pronuncia en mapungún esto, pero se escribe negen, ngen, ¿ok? Bueno, le voy a preguntar a una amiga que sí sabe muy bien mapungún para la próxima, para no pecar de tan eurocéntricos. Pero bueno, negen o neyen. Y la tierra representada por ñuque mapu. Por lo tanto, un claro en el bosque rodeado por árboles y purificado a través de los bailes rituales se convierte en el templo más sagrado, que en rigor no está separado de lo profano. Las creencias que llamaríamos religiosas, comillas, mapuches, se fundamentan principalmente en el culto a los espíritus de los antepasados, míticos o reales, y a espíritus o elementos de la naturaleza. Estos espíritus no corresponden a divinidades, como comúnmente se entiende en el mundo occidental, como separadas, ¿no? Está el orden de lo trascendente y el orden de lo inmanente, ¿sí? También podríamos decir que cuando después trabajemos a Baruch Spinoza, con la idea de que Dios es la naturaleza, que es una idea del siglo XVII en Europa, ya están los mapuches, diríamos, señor Spinoza. Señor Hegel, le diríamos, no, lea. Péguese una vuelta, señor Hegel. Bueno, y cierro con esto, y ahora sí les paso de nuevo la palabra. Lo que sí contemplaría la cosmovisión mapuche es el pum-am,
o alma, ánima universal que permea a todo lo viviente y que está en todo lo viviente. En ese sentido no es antropocéntrica la cultura, porque es común a todo lo viviente, ¿sí? No habría una discontinuidad entre, por decirlo así, el ser humano y la naturaleza, ¿sí? Sujeto y objeto. Eso es epistemología moderna occidental. Idea afín al nous presocrático que sostiene un intelecto común para el universo. ¿Se acuerdan que el nous o alma universal, ¿no?, de la que el ser humano participa de un intelecto universal? Esto me parece maravilloso a mí, ¿no? Incluso desgarra nuestra limitada relación con el concepto de inconsciente. Eso lo podemos dejar para otro momento. Por último, referente a las divinidades, tampoco hay una religiosidad en el sentido clásico, en el sentido en que nosotros lo entendemos como un universo cristiano, digamos, ¿no? Eh, que sea considerado como un Dios supremo, creador del universo y del hombre. Si bien la palabra Geneshen, de nuevo voy a preguntar cómo se pronuncia, pero sería N-Genechen, con acento en la E final, generalmente viene traducida por Dios. Pero como dicen los italianos, traduttore traidore, ¿no? Quien traduce traiciona. Que no hay en las diversas lenguas una traducción directa, ¿sí? Porque las lenguas son universos culturales, no simplemente nominaciones neutrales. Por eso, si uno no está en la lengua, no habita el espacio cultural. A partir de allí, escuchar a un analizante siempre es, de algún modo, escuchar una nueva lengua. Esa metáfora se las dejo ahí. Bueno, esta relación con el Negechen se trataría de una equivalencia forzosa creada por los jesuitas, o sea, la equivalencia de esto con Dios. Es una equivalencia creada por los jesuitas en su afán misionero en los siglos XVII y XVIII. Ah, estos tenían un Dios y le llamaban así. Entonces medio como que metieron la cuchufleta por ahí, digamos. Como no, en realidad el Dios que nosotros traemos es como más. ¿Mm? Esa sería como, entre comillas, que los jesuitas no fueron los más violentos en términos de lo sangriento, ¿sí? Si uno ve la película La Misión, por ejemplo, esto se puede observar, digamos, la diferencia entre las invasiones más armadas o las invasiones culturales. Pero en términos de violencia epistémica no son menos colonos que los militares, por decirlo así, ¿no? Con el fin de hacer más aceptable y comprensible el concepto cristiano que querían imponer. Bueno, el analista en principio, en todo caso, hace un esfuerzo epistemológico por no imponer su lengua, ¿sí? Lo inconsciente, permítanme decirlo así, como una lengua no sabida, requiere de un espacio hospitalario para desplegarse, a partir de la cual se puede construir conjeturas o lugares de saber entre analista y analizante. Entonces, esto es un modo de leer la historia, pero también es un modo de leer la técnica psicoanalítica. O al menos permítanme ese movimiento teórico. Les paso la palabra ahora y les comento que no hemos podido trabajar otros dos o tres textos que forman parte de la literatura, pero que hablan también de formas como orales de transmisión de la sabiduría y que hablan de que la filosofía, antes de ser una práctica universitaria, canónica, es un modo de vivir, que es una de las definiciones de filosofía que me parece más hermosa. Filosofía es un modo de vivir la vida y es un modo, les diría yo como psicoanalista, de erotizar la inquietud, ¿sí? De transformar la pregunta en un modo de habitar el mundo. Bueno, nos quedan 10 minutitos, igual yo me puedo pasar un poco, no tengo problema. Y también puedo ir recuperando cuestiones que no trabajamos en las siguientes sesiones y la cosa se va mixturando. Así que me gustaría volver a escucharles si tienen preguntas, comentarios, agregar otras cosas. Bueno.
Sí, a mí me gustaría solamente comentar ahorita con lo que decía Raquel y Benjamín, que sus comentarios me hicieron pensar ahorita que decía Benjamín, bueno, y yo observo todo este efecto político que ha tenido la elección de Trump, de los mexicanos inmigrantes regresando al país, este, bajo estos efectos, Rodrigo, de los textos que nos propones, en donde este sería un mal país, Estados Unidos sería un buen país, y los efectos subjetivos que eso tiene en las existencias, ¿no? Es decir, no digo si lo es o no, o si es mejor habitar Europa o habitar América, sino que eso genera sufrimiento subjetivo, condiciones de vida, ¿no? Gente que tiene que dejar a su familia o incluso gente que dice, bueno, ahorita el ejemplo que yo utilizaba de arreglar todos esos papeles, bueno, ¿y por qué yo tendría que ir allá, no? Todos estos cuestionamientos que, que arrojan y dictan, es esto que tú decías, el sentido común, y que genera problemas para preguntarnos nosotros en la práctica clínica, ¿no? Bueno, ahí fíjense ustedes cómo la colonialidad, por decirlo así, que no es simplemente un hecho histórico del siglo XVII, XVIII, sino algo que no deja de acontecer. Estamos de acuerdo con esa idea, ¿no? No deja de ser y actualizarse en múltiples ámbitos, ¿sí? Podríamos decir, lo que nos concierne más como analistas, permítanme llamarnos analistas, o trabajadores de la salud mental, bueno, en fin. Quizás, claro, nosotros podemos constatar las violencias económicas, las violencias epistémicas, las violencias raciales, las violencias migratorias, las violencias de política pública, las violencias arquitectónicas, que todo eso está ahí. Pero a nosotros también nos interesa una dimensión de la colonialidad. Por algo Sully Rolnick, por ejemplo, publica un libro que se llama Descolonizar lo inconsciente o Descolonizar el inconsciente. ¿Por qué? Si me permiten ir rápido y mal, tomamos la tesis de Lacan, por ejemplo, de que lo inconsciente está estructurado como un lenguaje, que es tributaria de la tesis de lo inconsciente es el discurso del otro, con mayúscula, como campo simbólico. Bueno, el lenguaje y el otro como campo simbólico no es un ámbito, por decirlo así, neutral. Eso está constituido por tramas históricas, ¿sí? Las estructuras simbólicas son a su vez estructuras históricas. Entonces, podríamos decir así que el patriarcado, el colonialismo y el capitalismo constituyen estructuras psíquicas y constituyen lazo social. Y a partir de allí distribuyen lugares desde el cual vivir la vida en términos de subjetividad. Por ejemplo, lugares de subordinación, ¿sí? No recuerdo, quizás ustedes sepan, si es Eva Illouz, me parece que es Eva Illouz, que dice en uno de sus textos, donde habla de la relación entre capitalismo y emoción, etcétera, de que la mujer en los papeles, por ejemplo, en las grandes urbes occidentales, es libre de circular por la ciudad. Cuestión que de facto es falsa. O sea, una mujer no es libre de ir a las 5 de la mañana por un barrio peligroso en una gran urbe, ¿sí? Porque si lo hace, se expone a sí misma, comillas, masoquistamente la interpretaría, ¿no? Con pulsiones de autoaniquilación, le podría interpretar un psicoanalista, por andar por la ciudad, porque probablemente o la violen o la asalten o la acosen a lo menos. Entonces, claro, la libertad en los papeles está, pero la mujer no es libre en su propia ciudad. Esas son estructuras que arman psiquismo, que introyectan miedos, que vuelven el universo de lo posible, lo imposible, lo deseable, lo no deseable, lo que hace una señorita, lo que no hace una señorita. Esas son estructuras simbólicas que constituyen y atraviesan lo que nosotros llamamos inconsciente. Por lo tanto, nuestra tesis, o al menos la que yo pretendo sostener para nuestra práctica clínica, no es lo inconsciente en el sentido de lo que Deleuze y Guattari le critican a las tesis freudianas más restrictivas, ¿no? Como,
bueno, lo inconsciente son los complejos familiares de la infancia, digamos, ¿no? La representación de papá y mamá, y bueno, si quién me gusta, quién no me gusta, si quiero matar al padre o coger con la madre, digamos. Eso, ese familiarismo de lo inconsciente, no estaría dando cuenta de las tramas políticas e históricas que constituyen a las estructuras simbólicas que constituyen al lenguaje mismo, ¿no? Y que performativamente hacen realidad. Entonces, a nosotros nos interesa politizar lo inconsciente e historizar lo inconsciente, a propósito también de la historia colonial que hoy día hemos estado revisando. Por ejemplo, alguien indígena en el Cono Sur, al ingresar a los dispositivos occidentales, ingresa como proletario, como clase baja, inmediatamente, ¿sí? Por su apellido, por ejemplo. ¿Cuántas personas de apellido mapuche son parte de un directorio de una gran empresa en Chile? Es fácil, porque es cero. Y eso no es solo economía, ¿sí? No es solo economía política, también es economía pulsional. Bueno, ahora sí, ya me autocensuro total. 5 minutitos, conversemos un poco más. Mati. Me surge un comentario, o no sé, creo que esto sin duda es genial, pero me pasa que vuelve entonces un tremendo desafío de trabajar con un tipo que llegue con un gorro de maga en el diván, ¿no? Así como muy a priori me parece que es fenomenal para, para trabajar con cierto tipo de paciente, pero creo que eleva bastante la dificultad a alguien, digamos, que esté subvertido, esté totalmente tomado y esté como más del lado de la certeza, digamos, de que las cosas son así como las plantea el modelo neoliberal, digamos, o esté totalmente colonizado y al menos por fuera parezca que está totalmente de acuerdo con ello y le parece lo más fantástico de la vida, ¿no? Me surge esa inquietud, ¿no? Bueno, no quisiera desarrollar mis asociaciones respecto a eso, no porque no me parezca valioso o interesante, sino para que la palabra siga circulando. Había o sea, me estoy distanciando un poco del tema, pero hay una parte, me parece que era del texto, ese que habla de lo transmoderno, em, que me resultó interesante por si la podíamos retomar en siguientes clases. No recuerdo exactamente qué decía, pero hablaba un poco de cómo lo puramente indígena, por ejemplo, era más o menos irrecuperable, dado que ya hay una mezcla que no se puede disolver, ¿no? Y que por ahí como lo que proponía era más bien como hacer un espacio para que algo emergiera, como un espacio simbólico, me parece que decía, para que algo emergiera de lo indígena. No algo que funcionaría como causa, decía en estricto rigor, sino que va a ser una consecuencia como una causa-consecuencia, ¿no? Como de un espacio que vamos a abrir, ¿no? Entonces, solo quería nombrarlo como que me gustó eso, o sea, no sé si lo entendí del todo, ¿no? Pero me gustó como hacia dónde apuntaba y por si lo podemos retomar en la siguiente clase o en otro momento, ¿no? Eh, Claro. Que sí, perdona, yo creo que subvierte una idea muy neurótica, que es la pureza de las identidades o la pureza de las... exacto, exacto. Sí, Es el sí, campo de los mixturajes, incluso del el concepto de mestizo, por ejemplo, ¿no? exacto, exacto. Y justamente da cuenta de que la gran mayoría de los discursos, por decirlo así, de las nuevas derechas, son discursos de una vuelta mítica a una pureza originaria, que siempre es falsa en todo caso, Ujú, claro, ¿no? claro. Eh, y por lo tanto nosotros somos, por decirlo así, o nos invito a que seamos amigos, amigas, amigues de la mixtura, de lo complejo, de lo heterogéneo, de Claro. aquello hecho de más de una estofa, ¿sí? Porque en esos territorios surge el filo dialéctico de las cuestiones más interesantes y creativas. En ese sentido yo partía diciendo, no es que estemos contra Europa, ¿no? Sí, los pueblos europeos son hermosos también, ¿no? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas.
El problema viene cuando se trata de imponer como sujeto único universal, como lo que leías ahorita de Hegel, ¿no, Rodrigo? Ahí está el problema, precisamente. Y es un problema que hay que tomar muy en serio. Porque si no nos ponemos a hacer psicología sin estas claves de lectura, y puede ser una psicología eh, sin darnos cuenta, inmersa en un proyecto político que no estemos dándonos cuenta. Y por lo tanto, pensar colectivamente algunos problemas que estarían insertos en la psicología, desde la filosofía, desde la historia, desde la epistemología, me parece a mí tremendamente importante para pensar nuestra práctica cotidiana. ¿Sí? Incluso aunque trabajemos con sujetos blancos supuestamente eurocéntricos. ¿Sí? Porque la historia de Europa también, para sí misma, tiene un montón de violencias exteriores así e interiores a sí mismas. ¿Sí? La caza de brujas, por ejemplo, en la Edad Media, a propósito de, o las relaciones entre el cristianismo y el islam, están transgeneracionalmente dando vueltas ahí. Buena parte de Europa, por ejemplo, tiene migrantes negros de sus propias colonias. Entonces, está el retorno a lo reprimido, ¿no? Independientemente de con qué tipo de ciudadanía trabajemos, los temas de la historia universal forman parte de algo súper importante a pensar clínicamente. Al menos esa es mi idea y es la que un poco quiero transmitirles en esta clase también, ¿no? Eh, Yo gracias, quería Rodrigo. comentar algo. Sí, dale. Sí, agradecer en realidad todos los temas que hemos tocado en la clase, los temas que han sido explícitamente, digamos, dichos y las cosas que han quedado en las nubes que cada uno ha ido pensando, porque es muy interesante, muy interesante. Estaba pensando cuando comentaba Matías, esto de ¿y qué pasa cuando uno trabaja con un cierto perfil de persona? Bueno, en realidad yo soy médico general, general de zona, entonces hago de todo. Y más yo he llegado a estos temas porque siempre me ha interesado la filosofía y el observar al otro, el comprenderlo y entenderme a mí también. Entonces, yo en este último periodo me he dado cuenta de que en realidad las personas traen sus propios temas y que en el fondo llegan porque ellos tienen sus puntos de fuga. Y qué enriquecedor es para el otro y también para uno cuando uno pone a disposición del otro todo el aparato que uno trae de lo que uno como persona es, digamos. Y eso no está dado, digamos, eso requiere de un trabajo personal que quizás retomo el punto inicial que comenté, que es de estar en este diálogo interno, personal, de aquellas cosas que uno va ponderando, que va viendo, de lo que uno va experimentando como ser humano en el fondo. Y personalmente creo que la filosofía podría ser también un ejercicio espiritual. Y eso es una necesidad humana, así como, digamos, comer. Eh, un método, tanto, ¿cierto? Y no es una filosofía en particular, sino que es el ejercicio de. Sí. Y, y lo otro que también me parece interesante ya más para lo relacionado a lo local y que tiene relación con el trabajo como etnográfico y musical que hizo Violeta Parra en relación a Chile, porque ella era una mujer que tiene una sensibilidad muy especial, digamos, y ella dejó puestos sobre la mesa temas que, o sea, no sé, es como si ella hubiese tenido un papel así medio como de poner sobre la mesa temáticas que van traspasando eso, lo que tú decías, por así decirlo, que van traspasando de manera inconsciente símbolos violentos o eh, violentos. Muy interesante en realidad. Así que agradezco la posibilidad de poder tener espacio de pensar en Muchas gracias. Gracias. Bueno, por algo también ciertas expresiones culturales, otras la música o el humor,
¿no? Quedan rápidamente clausurados y prohibidos los libros, el pensamiento crítico que circula por las artes, que circula por la filosofía, es más amenazante que las armas para los regímenes que pretenden ser totalizadores. ¿Sí? Y efectivamente acá, Gracia, yo intento también comunicar algo que está en el texto sobre filosofía oriental que tiene que ver con que la filosofía, más que un conjunto, digamos, como de especialización académica, formal, en principio es un ejercicio espiritual que tiene que ver con el concepto de inquietud de sí, ¿no? El epimeleia hetu, el cuidado de sí y del otro. Para los griegos, que la cuestión que recupera Foucault en un texto de 1981 que se llama La hermenéutica del sujeto, que es un texto maravilloso de Foucault, y que a su vez los griegos tienen en común con el maoísmo, con el confucianismo, y con el mundo egipcio, etcétera, que tiene que ver con que es indisociable la práctica de la filosofía con la ética, que es el cuidado de sí, y con la política, que es el cuidado del otro. Y que el modo de cultivar la filosofía es llevar una vida filosófica, aquello que yo llamo erotizar el campo de la pregunta, el pensar con otros, porque ustedes saben, la gran mayoría de los surgimientos de las escuelas filosóficas surgen de la mano de la discusión con el otro, no surgen de la mano del genio solitario. ¿Mm? Y por último, con aquello que se atribuye a Sócrates como la cúspide de esa filosofía, pero que está presente en otras también, que tiene que ver con el lugar del no saber, ¿no? La posición filosófica, lejos de la erudición, es la de la docta ignorancia, es la de estar advertidos, advertidas de el lugar, fíjense, ¿no? De no saber, que coincide, a mi manera de leer el psicoanálisis, con la posición del analista, como formalización discursiva, ¿no? Bueno, con esto yo de mi parte quería cerrar. Si hay un comentario más, tenemos tiempo y luego ya vamos cerrando este primer encuentro y bueno, les doy la gratitud al final. Me parece que había alguien que quería intervenir. A mí me gustaría comentar sobre Nishida. Yo no tenía el gusto de conocer nada sobre Nishida. Ah, lo de Kitaro Nishida. Sí, Kitaro Nishida, sobre el aspecto de lo que propone respecto a lo de la nada. Todo esto me resonó respecto al deseo del analista, donde pues justamente implica un vaciamiento de los deseos personales del analista para poder constituirse como un lugar vacío que justamente posibilite el trabajo analítico. Esto que Nishida describe como el yo no como una sustancia, sino como un basho, un lugar que debe ausentarse o negarse para justamente permitir que el objeto aparezca tal como es. Creo que encontré pues algunas resonancias significativas respecto a la clínica psicoanalítica sobre su filosofía y pues el poder profundizar un poco, porque la verdad sí me pareció complejo, demasiado abstracto, pero al mismo tiempo, desde la práctica clínica que llevo, hubo como algunas cuestiones que podía elucidar, ¿no? En el momento, pero creo que sí daría la pauta como para poder profundizar más y con calma y con tiempo, pues en las propuestas que él elaboró y desarrolló. Claro. Bueno, ahí epistemológicamente hablando, al menos en terminología de Jacques Lacan, el vacío es la causa del deseo, ¿no? Y que él formaliza como objeto A. Después podemos eso hablarlo teóricamente, pero por ahora solo quería abonar a lo que nos acabas de traer a propósito del concepto de vacío o la nada, que está muy presente en la filosofía oriental, ¿sí? En cierta forma de budismo, en cierta forma de la filosofía japonesa antigua también. Y yo les pido disculpas, se me pasó, pero no les envié el link del video que está en YouTube en todo caso, de Kitaro Nishida y la lógica de la nada, que es un videíto breve en todo caso de un canal que se llama La Fonda Filosófica, que es de Darin McNabb. Pero está el link en todo caso en el programa. Si ustedes lo pueden copiar de ahí mismo, pero lo buscan ahí y está en YouTube. No les mandé el link yo cuando les mandé los textos, pero les recomiendo si en algún momento quieren escucharlo a propósito de esto también del lugar del no saber, de la nada,
¿no? De que vaciarse de saber habilita algo, ¿sí? Entonces, esa es una idea que me parece que tiene mucha potencia para los asuntos a los que nos dedicamos los analistas. Bueno, queridas, queridos, querides, la verdad es que ha sido muy, muy agradable, muy bonita la dinámica. Medio desde el principio se fue dando más dialógicamente, y me encantaría, bueno, dar más tiempo para las intervenciones de ustedes, pero también quiero hacer mi trabajo de comunicar la síntesis de texto. Entonces ahí vamos a ir encontrando siempre los equilibrios, ¿sí? Entre el diálogo y la lectura de citas y eso. Pero espero que se hayan sentido bien, cómodas, cómodos, respetados, obviamente. Y bueno, me comprometo con ustedes a, cuanto antes, a mañana más tardar, a enviarles la literatura de la segunda clase, que la pregunta es hacia una técnica clínica filosofada, y donde el gran tema va a ser la cuestión de la transferencia y el amor, ¿no? Ustedes saben, la clínica psicoanalítica es una de las definiciones de la transferencia de Lacan, es la transferencia es el amor. Así que vamos a trabajar fundamentalmente, a pesar de que vamos a trabajar con otros temas, con la filosofía helénica, filosofía griega clásica, por decirlo así, y fundamentalmente con un texto o en torno a un texto maravilloso que es el Banquete de Platón. No les puse el Banquete de Platón original, porque si no iba a ser muy largo, les puse comentarios sobre el texto, pero si alguno es particularmente metódico, puede leer el Banquete mismo y no es tiempo perdido. Así que bueno, les voy a enviar todos esos textos, y la seguimos. No sé si alguien quiere agregar algo, nos despedimos ahora. Un abrazo grande. Un gusto a todos. Muchas gracias. Gracias, Muchas Rodrigo. gracias. Muchas A gracias. todas, a Muchas todos. gracias. Gracias, Rodrigo. Nos vemos. Chao. Chao. Chao, chao, nos vemos.